Buenas a todos de nuevo. En los anteriores vídeos estuvimos hablando de cuáles son las enfermedades que mayor causa de mortalidad ocasionan tanto en el mundo como en España. Y sabemos que estas son las enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, definimos el concepto de las mismas y el tipo de estas. Pues bien, de las más importantes, las que mayor mortalidad causan, que entre ellas tenemos tanto la cardiopatía isquémica como el accidente cerebrovascular, junto con la enfermedad arterial periférica, estas tres tienen en común el fenómeno de arteriosclerosis. El término arteriosclerosis significa endurecimiento de las arterias. Esto hace que las paredes de las mismas pierdan elasticidad y se engrosen, de manera que la luz vascular es menor y por tanto fluye menos sangre. Esta es fundamentalmente la explicación por la cual los órganos, corazón, cerebro y otros, al recibir menos sangre se ven afectados y pueden llegar a enfermar. Así que si queréis vamos a ver de manera más visual en la diapositiva qué queremos decir con arterioesclerosis. Dentro de los diferentes patrones de arteriosclerosis destaca por su frecuencia y relevancia clínica la aterosclerosis, de las palabras de raíz griega pasta y endurecimiento, que es lo que significa atero, pasta, y esclerosis es endurecimiento. Como vemos aquí en este dibujo, pues esto es una arteria normal con sus paredes normales y un calibre flujo de sangre normal. Sin embargo, cuando esta pasta y endurecimiento, esa aterosclerosis se produce dentro de la luz vascular, el calibre disminuye y por tanto la sangre llega en menor cantidad a la perfusión de los diferentes órganos, pues por ejemplo corazón, por ejemplo cerebro o miembros inferiores. Si hablamos de manera un poco más técnica, la aterosclerosis se caracteriza por lesiones arteriales de la capa o túnica íntima, que es una capa que está dentro de la pared vascular y que es la más interna de las tres. Esto lo que hace es que dé lugar a placas de ateroma, que es esto que vemos aquí, o placas ateromatosas, que protuyen hacia la luz arterial y lo que hace es que hay un espacio libre por el que circula la sangre más disminuido. Dichas lesiones ateromatosas engordan la túnica íntima y mediante un contenido central blando, amarillo y pastoso, que es lo que vemos aquí, formado fundamentalmente por colesterol y ésteres de colesterol, y por una parte de cubierta fibrosa, firme y blanquecina, da lugar a estas placas y este endurecimiento de las arterias que además permanece de manera crónica en los diferentes vasos. Bueno, de una manera más gráfica ya hemos hablado del término de aterosclerosis y hemos visualizado qué es lo que ocurre en cada uno de nuestros vasos sanguíneos, en las arterias. Imaginaros que eso se produjera en todas nuestras arterias. Pues lógicamente los órganos, corazón, cerebro, riñones, miembros inferiores, miembros superiores, etcétera, pues no recibirían la misma cantidad de sangre y esto lógicamente pues lo único que puede hacer es que puedan enfermar. Vamos a explicar de una manera un poquito más gráfica la fisiopatología que va detrás de una baja perfusión de sangre. Vamos allá. Bueno, ahora vamos a hablar de las consecuencias de una baja perfusión de sangre en los diferentes tejidos. Lo primero que sucede es que habría una dificultad para irrigar dichos tejidos, dado que llega poca sangre. Cuando esto sucede, ocurre el fenómeno de isquemia. Isquemia es que llega poca sangre a los tejidos y consecuentemente da lugar a un síntoma muy conocido que es el de dolor agudo muy intenso. Es lo que sucede, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, cuando no llega suficiente sangre por las arterias coronarias al tejido cardíaco. O, por ejemplo, en la isquemia arterial aguda, cuando, por ejemplo, la sangre no llega en cantidad suficiente a los miembros inferiores, a las piernas. Eso da dolor agudo muy intenso y lógicamente es un signo de alarma de que algo va mal. Cuando ocurre este fenómeno de isquemia, lo que sucede es que, claro, no hay buen nivel de oxígeno a nivel de esos tejidos porque no llega suficiente sangre. Esto es lo que conocemos como el fenómeno de hipoxia, que no significa más que bajo oxígeno. Ese bajo oxígeno no permite una adecuada combustión, metabolismo, etcétera, de esos tejidos, por lo cual empieza a suceder fenómenos de muerte celular de esos tejidos, porque no pueden llevar a cabo su nutrición, su combustión, su metabolismo adecuadamente. Cuando da lugar a la muerte celular de los tejidos, aparece
el fenómeno de necrosis, que es la muerte de ese tejido, la muerte de esas células. Este fenómeno es irreversible y esto, cuando sucede, ese tejido queda ya dañado permanentemente, lo cual es algo que hay que evitar a toda costa. Es más, cuando el fenómeno de necrosis continúa y avanza, puede dar lugar a una afectación del órgano, porque puede haber necrosis de una región, de una parte del tejido del órgano, pero si este órgano se ve muy afectado en todo su recorrido, de todo su tejido, puede dar lugar a una disfunción orgánica. La disfunción orgánica sería el fallo de ese órgano y, como en las piezas de un reloj suizo, cuando en esa maquinaria una pieza falla, puede que consecuentemente y de manera encadenada fallen las demás. Y esto es lo que sucede cuando hay un fallo orgánico. Y es que si falla un órgano, puede de manera encadenada fallar otro órgano y dar lugar a un fallo multiorgánico que finalmente desencadenaría en la muerte. Este es el problema mayor y esta es una de las razones por las cuales la enfermedad cardiovascular puede, desde sus principios, desencadenar a lo largo de este recorrido en un fallo orgánico e incluso en un desenlace fatal como es la muerte. Pero claro, para este recorrido hace falta mucho camino y ese es el objetivo principal de este vídeo, haceros de una manera más visual cómo en la enfermedad cardiovascular, si bien hay excepciones según el tipo, la mayoría de ellas también aparecen frutos de la suma de diferentes procesos que, claro, podemos intentar detenerlo en algún momento o al menos prevenir que sucedan con mayor probabilidad mediante cambios en nuestro estilo de vida para evitar que lleguemos a este punto final. Y esas son las consecuencias que quería transmitiros en cuanto a una baja perfusión de sangre. Bueno, cada vez sabemos más acerca de la enfermedad cardiovascular, entendemos su importancia, sabemos los tipos, hemos explicado además el fenómeno de aterosclerosis y además hemos entendido desde el punto de vista patológico por qué la aterosclerosis puede dar lugar a que los órganos enfermen y den lugar a esta enfermedad que podría producir incluso hasta la muerte. Bien, dicho todo esto, ya en los próximos vídeos hablaremos de conceptos mucho más tangibles, más prácticos de cara a prevenir que todo esto suceda. Y es lo que veremos en futuros posts. Así que si te ha gustado este vídeo, como en otros anteriores vídeos, pues suelo recomendar, te animo a que te suscribas al formulario de suscripción del blog y que me sigas a través de la página drquaik.com. Así que sin más nada que decir, espero que continúes con el seguimiento del blog y que disfrutes y aprendas mucho a través de todos estos posts que estoy escribiendo. Pues nada, un saludo, nos vemos pronto.